Estos son los principales títulos hoy en Latinoamérica. Mea culpa de la FARC. La guerrilla colombiana admite por primera vez su responsabilidad en el conflicto y la necesidad de reparar a las víctimas. Tras las rejas, la reina del Pacífico ingresa a una cárcel en México tras ser deportada desde Estados Unidos. Cartes se reconcilia con la región. El presidente paraguayo confirma que irá a la cumbre de UNASUR en Surinam a fin de mes. Hola, buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy hablando de la FARC porque ayer esa guerrilla reconoció por primera vez que tiene parte de responsabilidad por las miles de víctimas del conflicto armado que ha sacudido Colombia por más de 50 años. Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas, dijeron los rebeldes, en un comunicado de un mes después de que el presidente Juan Manuel Santos admitiera la responsabilidad del Estado. Las FARC reconocieron hoy que tienen parte de responsabilidad en las víctimas del conflicto armado colombiano, así como la necesidad de identificarlas y repararlas, un mes después de que el presidente Juan Manuel Santos admitiera los delitos cometidos por el Estado. La admisión de responsabilidad se produjo en el marco de esas conversaciones de paz, cuya última ronda, la 13ª, comenzó este lunes centrada en el polémico tema de la participación política de las FARC. El número 2 de la guerrilla y su líder negociador, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, dijo en marzo en La Habana que las FARC están en disposición de hablar de las víctimas del conflicto colombiano. El pasado 25 de julio, el presidente Santos hizo por primera vez en la historia del país un reconocimiento público de la responsabilidad del Estado en delitos cometidos durante medio siglo de conflicto armado. Las FARC indicaron que han propuesto al gobierno colombiano la creación de una comisión formada por expertos nacionales y extranjeros que estudie el origen del conflicto armado interno. El reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica divulgado en julio documenta desde 1958 hasta 2012 un total de 220.000 asesinatos, casi 6 millones de desplazamientos forzados, más de 25.000 desaparecidos y más de 27.000 secuestrados. Nuestra democracia, en particular en el contexto regional. Nos quedamos en Colombia, pero cambiamos de tema porque al igual que sucediera los días lunes y martes, el tercer día de paro agrícola se cumplió con bloques viales, choques esporádicos entre manifestantes y agentes antimotines, como así también decenas de detenidos y heridos. La huelga es una de las mayores inconformidades agrarias que haya enfrentado el gobierno de Juan Manuel Santos, que asegura que la protesta obedece al interés de sectores por crear caos e insistente en su disposición a negociar siempre y cuando cese el bloqueo de las vías. El paro convocado originalmente por caficultores y campesinos afectados por la entrada en vigencia de varios tratados de libre comercio ha terminado movilizando a varios sectores descontentos con las políticas del gobierno, como los camioneros de transporte de carga, trabajadores de la salud y movimientos sociales de izquierdas. Esta huelga indefinida responde a varias exigencias y afecta por lo menos a 5 departamentos del país, aunque según el gobierno no ha tenido la magnitud que se esperaba. En otras noticias les contamos que Sandra Ávila Beltrán, una conocida figura del mundo del narcotráfico mexicano apodada la Reina del Pacífico, llegó el martes a México deportada desde Estados Unidos y fue de nuevo encarcelada para enfrentar a la justicia por cargos de lavado de dinero. Su nombre, por favor. Sandra Ávila Beltrán. Sandra Ávila Beltrán, conocida como la Reina del Pacífico, llegó a México tras su deportación de Estados Unidos. El vuelo procedente de Texas llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alrededor de las 11:15 horas. Después de ser deportada de Estados Unidos, fue entregada por autoridades migratorias de ese país y voló en la aeronave que cada semana traslada migrantes que deciden ser repatriados de forma voluntaria. En cuanto aterrizó la aeronave en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, fue entregada a elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes le notificaron que existe una orden de aprehensión en su contra por el delito de operaciones de procedencia ilícita emitida por un juez federal con sede en Jalisco. La llamada Reina del Pacífico fue trasladada al hangar de la PGR ubicada en la misma terminal aérea capitalina, de donde salió el penal femenil de mediana seguridad del Rincón, ubicado en Tepic, Nayarit, aseguraron funcionarios de la Procuraduría, aunque el juzgado que libró la orden de aprehensión en su contra está en Jalisco. Se trata de la misma cárcel a la que fue trasladada en febrero de 2011 en espera a ser extraditada a los Estados Unidos, aunque las fuentes consultadas desconocen los motivos de que la llamada Reina del Pacífico sea remitida ante un penal federal y no al estatal femenil de Jalisco, donde tiene su sede el Juzgado Séptimo de Distrito que libró una orden de aprehensión en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estados Unidos decidió deportarla después de concluir que terminó con una pena de 70 meses de cárcel, sentencia impuesta por un juez federal de Miami. Las autoridades estadounidenses consideraron que habría terminado su cadena tras pasar 5 años encarcelada en México y otro más en Estados Unidos.
Seguimos con asuntos relacionados al narcotráfico porque la Guardia Civil de España detuvo a 15 personas de origen español y colombiano pertenecientes a 2 redes internacionales dedicadas al tráfico de droga entre Sudamérica y España y a la elaboración de drogas sintéticas. Durante la operación denominada Kiralí y desarrollada en Salamanca y Madrid, los agentes incautaron 90 kilos de cocaína procedentes del aeropuerto de Caracas, en Venezuela. Entre los detenidos se encuentra el peligroso delincuente alias El Rubio y el enlace venezolano de las 2 redes desarticuladas. La investigación se inició a finales de 2012 en Salamanca después de varios episodios violentos que, según la Guardia Civil, podrían estar motivados por la salida de prisión de El Rubio. Culminamos este primer bloque de información hablando del flamante presidente de Paraguay, Horacio Cartes, quien confirmó que irá a la cumbre de la UNASUR el 30 de agosto en Surinam, lo que marcará el retorno oficial del país al bloque tras el cese de la suspensión decidida en junio de 2012 por la destitución del entonces presidente Fernando Lugo. En cambio, Cartes se tomará su tiempo para restaurar las relaciones con el Mercosur, el otro grupo regional del que fue suspendido. Bajo la consigna de una América Latina plural y no uniforme, el canciller nacional Eladio Loizaga puntualizó que con la reintegración del país a la UNASUR, reunión de mandatarios prevista para el 30 de agosto en Surinam, Paraguay retomará con ímpetu las relaciones internacionales. En el marco del respeto a los principios consagrados en el derecho internacional, a lo que implica la igualdad jurídica de los estados, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el respeto a la soberanía y por sobre todo al concepto de la pluralidad, no de la uniformidad. El canciller nacional Eladio Loizaga mencionó que durante el encuentro internacional Paraguay aprovechará para dialogar con los países miembros del Mercosur. Vamos a pedir que en una sociedad internacional cada uno tiene que ejercer sus derechos y cada uno tiene que respetar a sus principios, las normas internas por las cuales se rige cada país, así como los compromisos que se tienen en el marco de las relaciones internacionales, los tratados. En otro momento, el ministro de Relaciones Exteriores ratificó que los embajadores que ingresaron a través de cupos partidarios no fueron confirmados en sus cargos. Respecto al plan de instalar una planta nuclear en Formosa, frontera con nuestro país, el canciller nacional dijo que según informes del gobierno argentino no existen planes. Hacemos ahora el primer repaso por los principales títulos de los diarios latinoamericanos. Clarín, Argentina. Se fugaron 13 presos y cayó el jefe del servicio penitenciario. Al irse, Víctor Ortel echó al responsable de la cárcel y a otros 18 guardias. Denunció complicidad interna. Los reclusos huyeron por un boquete y recorrieron 70 metros. Solo 2 fueron recapturados. La Razón, Bolivia. Equidad es el criterio base con el que el TSE discute la distribución de escaños. En su análisis técnico para la redistribución de escaños parlamentarios, el Tribunal Supremo Electoral enfatiza en el criterio de equidad. En principio, la discusión se centra en la asignación de representación política a los departamentos con menor población y desarrollo económico. Folha de Sao Paulo, Brasil. Gobierno suspende planes de salud, pero justicia libera. ANS barra venta de 246 productos de 26 operadoras. Liminar determina que agencia vuelva a ver las reclamaciones. El Tiempo, Colombia. FARC abren puerta a la reparación de sus víctimas. Sin duda, también ha habido crudeza y dolor provocados desde nuestras filas, es la frase contenida en un comunicado leído por Pablo Catatumbo, segundo hombre de las FARC en La Habana, un nuevo paso de la guerrilla hacia el reconocimiento de sus víctimas. Sin embargo, condicionan la reparación a que otros actores hagan lo mismo. Reforma, México. Sitia SNTE el Congreso. Refuerza San Lázaro medidas de seguridad, temen que maestros irrumpan en la sesión. Y tras la pausa, Mujica desarmó la huelga. El gobierno uruguayo declara la esencialidad de los servicios de salud. Con la llegada de Compuertas, la ampliación del Canal de Panamá entra en una nueva fase. Además, llegan los deportes a Latinoamérica Noticias. Quédense con nosotros.